Este es un programa especial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde hablaremos de un tema de actualidad, nuestras Islas Malvinas. Cae sobre las costas ponchos de pluma gris. Las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Nieve en el horizonte, fuego en el bogar, el viento con su mensaje, aire de samba que cruza el mar. El viento con su mensaje, aire de samba que cruza el mar. Samba de las Malvinas es mi canto, canto de afirmación. Son nuestras, son argentinas, ha de llegar en la redención. Son nuestras, son argentinas, ha de llegarles la redención. Lo escuchábamos recién en esta canción, a las Islas Malvinas. Son nuestras y son argentinas. Y unimos en este programa especial, como lo decíamos al principio de nuestro programa, a las facultades de Derechos y Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y disculpen ustedes el desorden que tenemos hoy sobre la mesa, pero vale porque la circunstancia así lo exige. Y vamos a presentar a quienes son nuestros invitados de hoy. El doctor Eduardo Raimundo Hoff es profesor de Derecho Internacional Público y Privado, juez civil y comercial en el Departamento Judicial de Mar del Plata. A mi derecha, el profesor Marcelo Carvalho, profesor titular de Recursos Naturales 1 del Departamento de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, profesor titular de Geografía de América Latina y de Didáctica Especial de la Geografía en la Facultad de Humanidades y vicedecano de esta facultad. Y el profesor Carlos Francisco Baldino, profesor adjunto en las cátedras de Historia Argentina 3, Seminario de Historia Argentina e Historia de la Cultura Americana y Argentina en la Facultad de Humanidades y secretario del Departamento de Historia de dicha facultad. Y el profesor Carvalho no es Carvalho sino Carvalho. Le pedimos Carvalho. En realidad en portugués sería Carvalho. Vamos a comenzar, profesor Carvalho, comentándole a nuestra audiencia por qué las Malvinas son argentinas y cuál es nuestro, a su juicio, el índole geográfico por las cuales se los considera, las Malvinas se consideran propiedad de nuestro país. Bueno, entonces comenzamos por lo geográfico. Incuestionablemente las Islas Malvinas son argentinas, teniendo en cuenta la contigüidad geográfica. Si nosotros miramos el mapa de nuestro país, veremos que las Islas Malvinas están aproximadamente a 600 kilómetros de la costa patagónica, mientras que la pretensión británica de posesión, en cuanto a distancia se refiere, 14.000 kilómetros, hace que, sin lugar a ninguna duda, nuestro argumento es mucho más valedero. Además, existe otro factor geográfico que establece, sin lugar a ninguna duda, una continuidad geológica. La geomorfoestructura, el relieve de las Islas Malvinas es similar, es prácticamente homogéneo, considerando la zona que corresponde a nuestra Patagonia extraandina. Hasta incluso si habláramos del clima, exceptuando el hecho real de la cercanía del mar de las Islas Malvinas que hace que se atempere un poco las temperaturas. La temperatura media de las Islas Malvinas es de 6 grados, 8 décimas, ¿no es cierto?, anual, se entiende, mientras que en algunos puntos de la zona costera de la República Argentina, en la Patagonia, en la zona continental, es de un poco menos, fundamentalmente por el hecho de estar tan cerca del mar. Son dos razones evidentemente reales, ciertas, geográficas, que hacen que los geógrafos, digamos, sin lugar a ninguna duda, que nos corresponden y nos pertenecen por continuidad y por contigüidad geográfica. ¿Qué dice el profesor de Historia? Aquí los argumentos que está exponiendo también el profesor de Carvalho
indudablemente reflejan lo que científicamente dice la geografía. Nosotros podemos hacer un aporte histórico que complementaría el fundamento geográfico y tenemos que remontarnos no al momento del despojo británico de 1833. Tendríamos que remontarnos en historia a mucho antes, es decir, sin llegar exactamente al hecho de la posesión heredada de España sobre los territorios y la discusión sobre la posesión en sí española, porque si no tendríamos que ir hasta las bulas de partición, la partición del mundo entre portugueses y españoles a partir de las bulas papales y a posteriori del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. Tendríamos que descender en el tiempo hasta finales del siglo XVII. Es decir, entre el siglo XV y el siglo XVII es todo el periodo de descubrimiento, de avistamiento de las islas, de supuestos descubridores. Es decir, no está muy claro históricamente ni recientemente documentado quién es el primero, si queremos llamarlo así, que ve, que descubre, que ocupa las islas. Lo que sí podemos demostrar fehacientemente es que ya en 1522 las islas figuran en la cartografía. Claro. Y les dan otro nombre, por supuesto que no es el nombre actual. Los primeros nombres que aparecen en los mapas son Islas Sansón o San Antón. En realidad es un error de grafía, ¿no es Ajá, cierto? Primero exacto. fue San Antón y termina siendo en la cartografía Sansón. Sansón, exacto. Bueno, a posteriori hay una serie de alternativas en el nombre de las islas a través de las Islas Sebaldinas, por Sebald de Weer, un holandés que también anda por la zona, y Malvinas por los pescadores de Saint-Malo. Y a esto nosotros tenemos que descender ya para el interés que la zona empieza a despertar las potencias europeas a fines, como decía antes, del siglo XVII. Perdóneme, profesor, hasta este momento los ingleses están presentes en nuestras Islas Malvinas. Fuera Pero de de holandeses, franceses, Sí. españoles, por supuesto. Españoles primero. navegantes, ingleses también, pero como navegantes. Bueno, Drake seguramente habrá a lo mejor pasado cerca por las Malvinas. Ahora, en 1698 se funda en Saint-Malo, en Francia, la compañía de pesca para precisamente la explotación de los recursos pesqueros en la zona de las Malvinas. Saint-Malo, Malvinas viene de Malouins, es el gentilicio de los habitantes de Saint-Malo. Entonces, a partir de ahí nosotros tendríamos que hacer ya la disquisición entre el interés francés y el interés inglés por la zona. Precisamente los navegantes ingleses anteriores, en los informes que inevitablemente pasaban al Foreign Office, a la corona, pedían la ocupación de las islas por la importancia que ellos ya le veían en el extremo sur del continente americano. Si bien los franceses se adelantaron, en 1698 se funda esta compañía de pesca para la explotación en la zona. Pero luego, en el siglo siguiente, en el siglo X, cuando comienzan los conflictos por la posesión de la zona entre España, Gran Bretaña y Francia. Profesor Baldino, lo dejamos ahí, hacemos una pausa y continuamos en el siguiente bloque de nuestro programa. Las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Estábamos hablando sobre los conflictos en nuestras Islas Malvinas. Exacto.
tenemos que puntualizar en el siglo ya XVIII dos conflictos que se suscitan a raíz de la ocupación francesa y de la ocupación inglesa de islas. Lo voy a implementar con un señalamiento en el mapa para tener con más claridad el concepto. En 1765, una expedición francesa al mando del conde de Bougainville ocupa en la isla Soledad Puerto Luis, es decir, funda Puerto Luis. Y no más al año siguiente, una expedición inglesa en la zona de la Gran Malvina, no exactamente en la Isla Grande, sino en la Isla Trinidad, que es un islote exactamente aquí ubicado, ocupan el islote y fundan lo que llamaron Puerto Egmont. Al año siguiente también, 1767, ya estamos, no solamente se contentan con el establecimiento, sino además establecen una guarnición militar en Puerto Egmont. Bien, tenemos entonces dos realidades: la ocupación francesa de Puerto Luis y la ocupación inglesa de Puerto Egmont. Ahora bien, el conflicto entonces ya se internacionaliza en ese momento y la Cancillería española, por supuesto, que inicia la reclamación. Y tenemos entonces dos caminos de reclamación: Francia y Gran Bretaña. Con Francia la vía diplomática produce resultado y no más. Al año siguiente de la ocupación francesa, Francia reconoce la soberanía española en la zona y restituye ¿a quién? A Felipe Ruiz Palacio, que es el primer gobernador nombrado por la corona española en la zona de las Malvinas, que había sido nombrado el año anterior a raíz del conflicto. Bougainville restituye, previo pago de indemnización, restituye el Puerto Luis a las autoridades españolas. Con esto se concluye el conflicto estrictamente francés-español. ¿Qué pasa entre Gran Bretaña y España? La vía diplomática con Gran Bretaña en ese momento tampoco dio resultado. Es así como en 1770, unos años después, también siguiendo instrucciones de la Cancillería española, el gobernador español de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucareli, envía una expedición militar al mando de un capitán de navío, Madariaga, que expulsa militarmente a los británicos de Puerto Egmont. Esto genera un conflicto diplomático entre los dos países y se negocia a posteriori de la expulsión por parte de los españoles. La negociación lleva a una restitución a los ingleses de Puerto Egmont bajo la condición de su abandono posterior, cosa que se efectiviza 4 años después. Definitivamente abandonan Puerto Egmont los ingleses y luego ya en 1780 los sucesivos gobernadores españoles en la zona. España ejerce una soberanía real con hechos administrativos que lo van demostrando. Hay una veintena de gobernadores españoles en la zona de las Malvinas, con control de pesca, con auxilio de embarcaciones y de náufragos, etc. Destruyen lo que había quedado de Puerto Egmont. Es decir, el gobernador de ese momento destruye los restos de Puerto Egmont y con eso España da concluido toda la situación conflictiva creada con Gran Bretaña. Me perdona, profesor. Tomando su pensamiento, creo que es oportuno señalar cómo se produce una figura que en derecho se llama sucesión o accesión de posesiones. Es decir, la posesión en el sentido de la posesión efectiva, de hecho, ejercida por nuestro causante, que es España en este caso, a quien continuamos en la posesión en el año 1810. Este momento histórico es de significativa importancia porque cuando se produce ese acto que vamos a llamar Delicta Iuris Gentium de 1833 por parte de la Gran Bretaña, es decir, cuando por vías violentas, por la fuerza,
nos privan de una posesión que estábamos ejerciendo como continuadores de la posesión de la madre patria, nace una figura de derecho internacional público que también se conoce en el derecho privado, que es el de la legítima defensa, reconocido expresamente en la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 51. Es decir, después de condenar al artículo 2 el empleo de la violencia o de la amenaza, es decir, en su forma potencial o en su forma actual o inminente, hace la reserva de esta figura específica del ejercicio de legítima defensa inmanente de los estados, individual o colectivamente. Esto, si lo acoplamos, ya entrando específicamente en la dimensión del derecho, ¿no es cierto?, si lo acoplamos a la Carta de la OEA del año 1948, con sus propósitos fundamentales de asegurar la paz, de afianzar la paz en el continente, de preservar el principio fundamental de la seguridad colectiva de los Estados americanos y de considerar como agresión hacia todo el continente americano el ataque, armado o no, fíjese la amplitud de los términos, la agresión de un Estado extracontinental, después se amplía al caso de los Estados continentales inclusive, vamos a concluir de que aquí hay un todo armónico que debe ser preservado con las razones jurídicas, es decir, los títulos, el ius possidendi, que así lo conocemos nosotros, es decir, el derecho a poseer, acoplado, ensamblado con el hecho efectivo de la posesión que se estaba ejerciendo, del cual fuimos privados. Y hay una preocupación ciudadana común sobre la temporaneidad, digamos así, de la respuesta argentina. En relación a este punto, quiero dejar señalado que no hay ninguna norma positiva o convencional dentro del derecho internacional que fije un plazo para responder. Y se argumenta diciendo que no puede estar en peor situación el Estado prudente, el Estado que acude a las vías pacíficas, el Estado que tolera, a veces más allá de lo tolerable, por muchos años, que aquel otro Estado explosivo, violento, que dentro de 24 horas reacciona con todo su potencial bélico para responder a la fuerza con una fuerza suficiente. Es por todos conocido que no hay una fuerza universal, es decir, no hay una fuerza armada universal, la deficiencia que tienen las Naciones Unidas en su constitución desde el año 1945, y que de acuerdo a la teoría de un francés, Georges Shelley, hay un desdoblamiento funcional. Es decir, que las fuerzas armadas de cada uno de los estados están ejerciendo la fuerza esa inexistente, universal o multinacional, que es lo que ha actuado la República Argentina. Si a esto también le agregamos la existencia de un estatuto defensivo colectivo, como puede ser como es el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro en 1947, el 2 de septiembre para ser precisos, en que tiene un artículo 3 que dice que en el supuesto de agresión hacia uno de los estados americanos, ensamblando esto después con el artículo 27 y 3 de la Carta de la OEA, se considera como una agresión hacia todo el continente. Principios dogmáticos de larga data, porque ya Washington en 1796, cuando asume y hace su proclama al Congreso, dice que la seguridad y la preservación del continente americano es un principio que debe ser preservado a toda costa. Reafirmado después por la famosa doctrina Monroe, por todos conocida, en 1823, por sucesivos presidentes americanos, James Polk en 1845, el presidente Ulises Grant en 1870, Cleveland en 1895, hasta el propio Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, en plena guerra mundial, o en víspera de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho. Así que hay una unidad. Hacemos una nueva pausa en nuestro programa y después el profesor Baldino nos va a comentar algo muy interesante con respecto a los Estados Unidos de Norteamérica. Enseguida continuamos. Es mi canto, canto de afirmación. Son nuestras zonas. La zona argentina ha de llegar en la redención. Y antes de
hablar de los Estados Unidos de Norteamérica, el profesor Baldini ya lo comenzó a hacer, vamos a hacer una referencia al virreinato. Exacto. Es importantísimo tener en cuenta este aspecto, que hace no solamente al problema en sí de las Malvinas, sino también a lo que es la historia patria. El virreinato del Río de la Plata es el resultado, la creación, perdón, del virreinato del Río de la Plata es el resultado de una medida estrictamente defensiva del Imperio Español, un Imperio Español que ya en esta época, siglo XVIII, está en decadencia. Gran Bretaña empieza su auge marítimo, que se va a presentar a posteriori después de la batalla de Trafalgar. Entonces, como medida estrictamente defensiva y medida geopolítica, que implicaría la disposición, la articulación del espacio geográfico en virtud del ejercicio del poder, tenemos la creación de este virreinato como medida defensiva ante el posible avance portugués sobre el Río de la Plata. Siempre los portugueses actuaron como punta de lanza de los intereses ingleses, y constituye el vértice de un triángulo defensivo español que nosotros nos vamos a ubicar cartográficamente en este momento, constituido por la isla de Fernando Po en el Golfo de Guinea, las Islas Malvinas y el Río de la Plata, con un centro administrativo en Buenos Aires, un centro militar en Montevideo, que realmente vemos nosotros que cumplió su función a raíz de la eficacia del centro militar de Montevideo en las invasiones inglesas, 1806-1807. Este triángulo defensivo reemplaza al que en el primer periodo de la dominación o de la expansión hispánica en América constituyeron estos tres puntos del Caribe: Santa María de Cartagena, San Agustín en Florida y la isla Margarita del Mar Caribe. En cuanto a este aspecto del virreinato y de las Malvinas, nosotros podemos decir, ¿es una disquisición puramente geopolítica o puramente académica? Vemos que no, porque de hecho el virreinato se crea en 1776. En 1790 ya tenemos que a partir de el ejercicio de un poder y ocupación efectiva real española en las Malvinas, se aplican medidas expulsatorias, no sé si está bien aplicado el término, de ingleses asentados con anterioridad, fíjense bien ustedes el detalle, en Tierra del Fuego y en la Isla de los Estados. En 1790 se expulsa a pobladores ingleses establecidos en Tierra del Fuego y en 1791 a pobladores ingleses que habían ocupado la Isla de los Estados. Esos dos actos punitivos se llevan a cabo desde las Islas Malvinas por la administración española que residía en las Islas Malvinas. Cuando en 1829, ya bajo administración argentina, se crea la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, el decreto de creación establece como jurisdicción para esa comandancia no solamente la zona de las Malvinas, sino que habla de las Malvinas e islas adyacentes al Cabo de Hornos. Esto nos está demostrando entonces que ya vislumbrado por la administración española, la importancia geopolítica de las Malvinas era fundamental para el mantenimiento de la soberanía española y a posteriori de la soberanía argentina en el sur hasta el Cabo de Hornos. Claro. Ahora me toca un poquito a mí, ¿no es cierto? Y claro, desde el punto de vista geopolítico, en la actualidad, fundamentalmente la República Argentina, y yo también voy a ir acercando un poco al mapa, tiene o administra un sector, el que ustedes conocen como sector antártico, entre los 74 grados de longitud oeste de Greenwich y los 25 grados de longitud oeste de Greenwich también, y el paralelo de 60 grados de latitud sur, este sector antártico, debido a que el Cerro Bertrand, punto extremo oeste del país, permite que la proyección determine hasta el polo este meridiano de 74 grados,
y una de las islotes de las Islas Sandwich, a los 25 grados, este otro meridiano, que hacen un triángulo en el que nuestro país ejerce, por el momento, la administración, actos administrativos, y fundamentalmente ejerce tareas de investigación que son importantes no solamente para la Argentina, sino que son importantes para el mundo entero. Así que, en cierta manera, lo que estaba diciendo el profesor Baldino complementa, ¿no es cierto?, cuando habla de geopolítica, la geopolítica nuestra, la geopolítica actual, defensa de los espacios geográficos. Tenemos que hacer otro corte y en la última etapa de nuestro programa vamos a sacar las conclusiones de todo lo que estuvimos diciendo hasta el momento. Son nuestras sobre Argentina, ha de llegarles la redención. Con su mensaje, aire de samba que cruza el mar. Samba de las Malvinas es mi canto de abril. Estamos tratando de repartir el poco tiempo que nos queda entre los tres, así que, caballeros, el último bloque es para ustedes. Lo dejamos al doctor Hoff. Lo dejamos Hablemos un poquito del poquito. TIAR, que yo, en fin, quisiera tener un poquito más de conocimiento. Bueno, agradecido. Yo creo que el tema TIAR preocupa a muchos en la actualidad en la República Argentina, no solo en la República Argentina, sino en el resto de los países americanos. Si continuando con esta tarea que se trata de ser objetiva, científica, y en lo posible meramente informativa, porque prescindimos de todo el contenido político que pueda tener, para eso tratamos también de ser hombres de derecho, no somos hombres de derecho. Les recordaría, aparte del artículo 3 que asimila la agresión de un Estado extranjero a un Estado americano a la agresión colectiva de todos los Estados miembros del continente, el mecanismo para hacer valer los derechos, porque no basta tener estas facultades, sino que más interesante y más importante es poder ejercitarlos o ejercitarlas. En el supuesto de agresión, el Estado atacado o agredido, no solo en su integridad territorial, sino también en su soberanía o independencias políticas, como expresamente aclara el artículo 27 de la OEA, en este supuesto lo que corresponde es movilizar el organismo de consulta, que está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de cada uno de los estados americanos. Pero sin perjuicio de la actuación de este organismo de consulta, que el propio TIAR se encarga de decir que debe actuar de inmediato, cada uno de los estados americanos miembros del TIAR está facultado para disponer medidas individuales de auxilio y sostén al estado agredido, miembro del continente, para repeler esa fuerza. Hay una prevención, no solo legal, sino doctrinaria, de que el empleo de la fuerza no debe exceder los límites de la legítima defensa. Es repeler para mantener la integridad, pero no más allá. No se trata, digamos así, de vencer o de aplastar al enemigo. El otro punto es que el organismo consultivo va a actuar en tanto y en cuanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya adoptado medidas necesarias para restablecer la paz, para mantener, o en este caso, restablecer la paz. Nosotros sostenemos, lo hemos dicho ya en una anterior charla en la Facultad de Derecho, que lo que está decidido hasta ahora por el Consejo de Seguridad no es adecuado, no satisface a la República Argentina. Y está legítimamente en su derecho para movilizar el mecanismo de aplicación del organismo consultivo que, por 2/3 de sus votos, va a determinar si corresponde aplicar medidas punitivas o no. Urge hacer una salvedad muy importante, que los Estados miembros no están obligados a aportar las Fuerzas Armadas, porque el artículo 20 expresamente dice de que pueden hacer reserva. Hay otro tipo de medidas coercitivas que sí están obligados a observar si es que de 2/3 de los estados del organismo consultivo lo deciden. Pero para el caso particular, digamos así, del empleo de la fuerza para repeler el ataque de un estado extracontinental, como es el caso que nos ocupa, los estados miembros tienen una reserva de uso, o de no uso, o de aporte de sus Fuerzas Armadas.
Yo creo que con esto Sí, el está tiempo muy no claro. da para más, Está muy lamentablemente. claro. Profesor Baldino, nos quedan 3 minutos, me están diciendo. Bueno, muy brevemente, yo haría una referencia a una cuestión que estaría dada por la duda si Argentina había ejercido realmente soberanía o no antes del acto de despojo inglés. La mejor prueba quizás para esto sea la intervención norteamericana en el asunto, cuando en 1832, un año antes de la ocupación inglesa, por un acto administrativo en ejercicio del poder de policía que tenía el comandante político y militar de las Malvinas en ese momento, Luis Bernet, se apresan 2 goletas norteamericanas en las Malvinas por el ejercicio de una pesca clandestina. A raíz de eso viene el ataque militar, es decir, de apoyo a los pescadores por parte de una embarcación militar norteamericana que destruye la población de Puerto Soledad y da lugar a un rompimiento de relaciones en ese momento que se va a prolongar hasta 1844 con los Estados Unidos. Sí, evidentemente la relación norteamericana es por el ejercicio de un poder real que estaba dado por el gobernador, por el comandante de ese momento en las Islas Malvinas. Profesor Yo Carvalho. quisiera leer el alegato del embajador argentino José María Ruda, en una intervención brillante en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 9 de septiembre de 1964. Él expresó así: la ocupación británica es ilícita por ser violatoria de los tratados vigentes, clandestina, es decir, tenida oculta hasta el momento en que los españoles llegaron a comprobarla. Fue tardía, porque sobrevino después de la ocupación efectuada por los franceses, quienes la devolvieron a los españoles. Fue contestada, porque España le opuso resistencia y finalmente una reserva explícita. Fue parcial, porque como bien dijo el profesor Baldino, se redujo a Puerto Egmont, mientras tanto España poseía Puerto Soledad y todo el archipiélago. Fue brevísima, pues solo duró 8 años y fue precaria, puesto que desde 1774 quedó abandonada. El único argumento que puede esgrimir el Reino Unido es el de la ocupación de la fuerza, efectuada en abierta violación de los principios del derecho internacional que ahora pretende esgrimir y que muy bien nos ha explicado el doctor Holt. Caballeros, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Tengo que agradecerles a ustedes en nombre de nuestra audiencia y del país también que nos hayan esclarecido todos estos temas acerca de nuestras Islas Malvinas, y creo que es el deseo de todos que este problema se solucione en forma temprana y con la paz de todos nosotros. De esta manera damos por finalizado nuestro programa de hoy, este programa dedicado a la Universidad Nacional de Mar del Plata, y los esperamos a todos ustedes la semana próxima. Gracias, buenos días y hasta entonces. La nostalgia por su país, nieve en el horizonte, fuego en el hogar, el viento con su mensaje, aire de samba que cruza el mar.